Hola chicos, llegamos a la última lección del módulo 3, la lección 3.3 y vamos a hablar de estequiometría. Entonces, antes de hablar exactamente de la estequiometría vamos a conocer las reacciones químicas. Ya sabemos que cuando las sustancias sufren cambios químicos, por lo general, estas se manifiestan a través de unas diferencias observables. Por ejemplo, tenemos los colores brillantes de los fuegos artificiales. Cuando, por ejemplo, en esta imagen podemos ver tanto una reacción de combustión, ¿cierto? Teníamos leña, por ejemplo, madera, y al final obtenemos unos carbones, cenizas, y incluso si estamos hablando de la cocción de alimentos, pues al principio teníamos un alimento crudo, por ejemplo, en este caso una harina blanca, sin olor, sin color inclusive, y al final pues tenemos un alimento con otra textura, con otro color, con un olor bastante diferente. Cuando estamos comiendo una fruta, ¿cierto? Hemos observado que, por ejemplo, una manzana o inclusive un banano cambia de color y al mismo tiempo también podemos observar reacciones químicas, inclusive pues en un auto, ¿sí? En un automóvil pues podemos observar que esto en realidad, que aparezca un airbag inflado, también corresponde a una reacción química. Entonces ellas están presentes en diferentes momentos de nuestras vidas. Para el caso de la reacción que observamos cuando estamos comiendo una manzana, entonces nosotros de manera cotidiana hemos dicho que es una reacción de oxidación, ¿cierto? Bueno, pues en realidad sí corresponde a una reacción de oxidación. ¿Qué pasa? La pulpa de ciertos alimentos, de ciertas frutas, poseen unos compuestos llamados fenoles, derivados de fenoles, que son incoloros, pero que en presencia de aire y unas enzimas, que son las polifenoloxidasas, pues promueven reacciones. En este primer paso vemos una reacción de hidroxilación, y es que entra un grupo hidroxilo. Y luego sí viene la reacción de una oxidación, también mediada por una de estas enzimas, para producir estas ortoquinonas, las cuales son compuestos coloreados, ¿sí? Y que sufren una reacción de polimerización para dar unos polímeros melanoides, los cuales poseen unos colores pardos y al mismo tiempo aromas extraños. Como habíamos mencionado, entonces el airbag de los automóviles también corresponde a una reacción química, y es que dentro de estas bolsas se encuentran dos sustancias sólidas. Tenemos por un lado a la ácida de sodio y al óxido de hierro 3, los cuales cuando entonces un automóvil sufre un impacto, ese impacto tiene la energía necesaria para promover una reacción que entonces va a permitir la formación de un óxido de sodio, de hierro metálico, pero principalmente, y la que más nos importa es esto, la formación de nitrógeno gaseoso. Es este gas el que precisamente va a inflar entonces estos airbags para proteger la vida de las personas que llevan ahí dentro. Por otro lado, tenemos reacciones, como ustedes observan acá, pues de hecho corresponden a dos soluciones transparentes, dos soluciones acuosas. Y vemos que cuando ellas se mezclan, entonces aparece un sólido de color amarillo. Entonces, por ejemplo, tenemos una reacción donde está el nitrato de plata con el nitrato de plomo con el yoduro de sodio, que cuando pues se mezclan forman un precipitado que corresponde a este sólido amarillo, que ese precipitado es un yoduro de plomo más nitrato de sodio, el cual se mantiene en solución acuosa. Entonces, antes de continuar con este estudio de las reacciones químicas, vale aclarar que nosotros, los químicos,
representamos estas reacciones a través de unas ecuaciones. Ecuaciones que pues no tienen tantos números, no tienen tantas incógnitas como las matemáticas o algebraicas, pero que pues contienen información. ¿Información de qué? De sustancias. Entonces, de manera general, una ecuación química tiene esta forma, donde del lado generalmente izquierdo se encuentran entonces los reactivos o también llamados sustratos. Luego existe una flecha que normalmente pues se lee como produce, o sea, es decir, esos reactivos producen, y del lado derecho, generalmente, eh, del lado derecho entonces tenemos la parte donde se encuentran los productos de la reacción. Adicionalmente, tenemos más información que puede ser descrita en una ecuación química. Por ejemplo, tenemos unas letras que van entre paréntesis al lado de cada sustancia. Y dichas letras nos están mencionando el estado físico de esas sustancias. Por ejemplo, el estado físico de los reactivos, aquí en este caso, nitrógeno sólido, oxígeno gaseoso, y aquí el producto, el estado físico del producto, que sería un óxido de nitrógeno gaseoso. Adicionalmente, nosotros encontramos unos números que se encuentran como subíndices al lado de cada átomo. Y ojo, porque estos números son completamente diferentes a estos coeficientes que encontramos a la izquierda de cada sustancia. ¿Por qué? Porque estos subíndices están cambiando la identidad de la sustancia que yo esté considerando. Si aquí no tuviéramos este 2, si fuera solamente un 1, estaría hablando de un nitrógeno atómico, pero en el caso de que estoy hablando de dos átomos de nitrógeno, entonces estoy hablando de una molécula de nitrógeno, que son, entonces, un átomo de nitrógeno y una molécula de nitrógeno son dos sustancias completamente diferentes. Mientras que estos números corresponden a coeficientes, que pues yo los puedo considerar como, por ejemplo, 2 moléculas de oxígeno, 2 moles de oxígeno. También en esta flecha yo puedo depositar más información, y es que si existe un catalizador requerido para esta reacción, bueno, él puede ser dibujado aquí en esta flecha. Adicionalmente, también podemos mostrar el disolvente en el cual se lleva la reacción, la temperatura, el tiempo de reacción, entre otras. Entonces, podemos escribir una ecuación química a partir de los nombres de las sustancias involucradas, ¿cierto? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, metano más oxígeno me produce dióxido de carbono más agua. Sin embargo, cuando ya pasamos a la ecuación química, pues entonces observamos la fórmula molecular de cada una de las sustancias y adicionalmente vemos unos números, los cuales nos está relacionando la cantidad necesaria de, de sustancias para que se lleve a cabo satisfactoriamente la reacción. En este caso yo tengo una molécula de metano que necesita reaccionar con dos moléculas de oxígeno para la formación de una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Ojo aquí a la cantidad de átomos involucrados. Yo veo 4 átomos de hidrógeno de este lado y aquí también veo 4 átomos de hidrógeno. Aquí veo 4 átomos de oxígeno y aquí también veo 4 átomos de oxígeno. Del lado de los reactivos veo un átomo de carbono y del lado de los productos también veo entonces un átomo de carbono. Entonces, el balanceo de las ecuaciones es algo bastante importante porque está de acuerdo con la ley de la conservación de la masa. Y es que la masa de los productos siempre es igual a la masa de los reactivos que los producen. Entonces, yo tengo aquí dos ejemplos de reacción. Tengo el ácido carbónico, que puede producir
agua y dióxido de carbono gaseoso. Y tengo la reacción de hidróxido de sodio que reacciona con óxido carbónico para producir carbonato de sodio más agua. Sin embargo, en estos casos, ¿el balanceo de las ecuaciones ya está correcto o es necesario el uso de algunos coeficientes? De manera general, yo puedo interpretar una ecuación química de la siguiente manera. Como ejemplo, tenemos la ecuación química de la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Entonces, cuando yo veo esta ecuación química, yo puedo leerla como dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno me producen dos moléculas de agua. También puedo decir que 2 moles de hidrógeno, cuando reaccionan con una mol de oxígeno, producen 2 moles de agua. Y en términos de la ley de la conservación de la masa, podemos observar que la masa de los reactivos, que en este caso corresponde a 36.04 gramos, es igual a la masa de los productos, que también corresponde a 36.04 gramos. De esta manera, entonces vamos a realizar estos ejercicios. Existen diversos tipos de reacciones, por lo cual es necesario crear una clasificación. Y a continuación vamos a ver entonces cómo están agrupadas los diferentes tipos de reacciones. Tenemos reacciones de síntesis o combinación, reacciones de descomposición, desplazamiento sencillo, desplazamiento doble y combustión, entre otras. Entonces, las reacciones de síntesis o combinación es cuando en una reacción se combinan dos o más sustancias para formar un solo producto. Por ejemplo, tengo hierro sólido que reacciona con oxígeno gaseoso para la formación de un óxido de hierro 3. También tengo agua que reacciona con dióxido de carbono para la formación de ácido carbónico. Y tenemos la reacción del oxígeno con monóxido de carbono para la formación del dióxido de carbono. Adicionalmente tenemos, por ejemplo, la reacción de dos elementos, ¿cierto? Magnesio metálico con oxígeno, en este caso oxígeno molecular, para la formación de ¿qué? De un compuesto. Entonces vemos como el magnesio, que es un sólido, ¿cierto? Y aquí vemos una tira metálica, reacciona con el oxígeno, que es gaseoso, ¿cierto? Y que está presente en el aire, y que después de una combustión, entonces se observa como ahora ya no existe esta tira metálica, sino se observa un sólido blanco correspondiente al óxido de magnesio, una sustancia completamente diferente. Una reacción de descomposición es cuando un compuesto se descompone en dos o más sustancias simples. El compuesto puede descomponerse en elementos individuales. Entonces yo tengo aquí un óxido de mercurio que se puede descomponer en el mercurio y oxígeno. Carbonato de calcio que se descompone en óxido de calcio más dióxido de carbono. Peróxido de hidrógeno que se descompone en agua más oxígeno. Y esta que estaba presente, este compuesto, la ácida de sodio, estaba presente en qué reacción? Esta ácida de sodio se puede descomponer en sodio metálico más nitrógeno gaseoso. Entonces, tenemos que las reacciones de combinación y descomposición, de hecho, son como complementarias. Nosotros vemos que la reacción de combinación es cuando dos reactivos se combinan para formar un solo producto. Muchos elementos reaccionan entre sí de esta manera para formar compuestos. Mientras que una reacción de descomposición es cuando un solo reactivo se rompe para formar dos o más sustancias. Muchos compuestos se comportan de esta manera al calentarse. Por otra parte, tenemos las reacciones de desplazamiento sencillo. Estas son aquellas reacciones donde un elemento toma el lugar de otro en un compuesto.
Entonces, tenemos, por ejemplo, una reacción entre el hierro metálico, representado por esta puntilla, y una solución de sulfato de cobre, representada por esta solución azul. Entonces, aquí nos dice, el hierro desplaza a los iones de cobre en la solución. Y entonces observamos que ahora tenemos una solución diferente, correspondiente a sulfato de hierro. Si observamos, ya no tiene el mismo color característico y adicionalmente, entonces vemos que ahora el cobre se encuentra como un sólido, cobre metálico. También tenemos la reacción del cloro gaseoso con bromuro de sodio, el cual entonces va a permitir la formación del cloruro de sodio y del bromo molecular líquido. También existen las reacciones de desplazamiento doble. Entonces, durante las reacciones de desplazamiento doble se intercambian las partes positiva y negativa de dos compuestos iónicos. Ejemplo, entonces esta reacción del nitrato de plomo cuando reacciona con el yoduro de sodio para formar el yoduro de plomo y el nitrato de sodio. Entonces podemos ver que este yoduro que estaba con el sodio ahora va a estar con este metal, el plomo, y este nitrato que estaba con el plomo ahora va a estar con este metal, el sodio. De la misma manera, entonces, ¿cómo serían las fórmulas de esta reacción? Y también encontramos las reacciones de combustión. En esta reacción, una sustancia se combina rápidamente con el oxígeno y se forman uno o más óxidos. Cabe aclarar que esta es una reacción característica y bastante común en compuestos orgánicos, donde está presente en su mayoría carbono, hidrógeno y en algunas ocasiones oxígeno. Entonces vemos que generalmente este tipo de reacciones producen entonces CO2 y agua. Entonces, de manera general, nosotros podemos nombrar 5 tipos de reacciones. Están las reacciones de síntesis, donde un elemento o compuesto se mezcla con un elemento o compuesto para dar un compuesto nuevo. Las reacciones de descomposición, cuando un compuesto pues, se descompone en dos o más elementos o en dos o más compuestos. Las reacciones de desplazamiento sencillo, las reacciones de desplazamiento doble y las reacciones de combustión. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, pues vamos a realizar estos ejercicios. Vamos a balancear las siguientes ecuaciones y posteriormente determinar a qué tipo de reacción corresponde. Esta imagen pues no es nueva para nosotros, ya habíamos discutido sobre la masa molar, pero entonces ahora vamos a ver su relación estrecha con la estequiometría. Entonces, ya habíamos trabajado sobre este ejemplo para la preparación de 500 gramos de metanol y entonces teníamos esta reacción, la cual entonces vemos que ya se encuentra balanceada y entonces pues nos preguntan cuántos moles de metanol hay en 500 gramos de metanol y cuántos gramos de dióxido de carbono y de hidrógeno son necesarios para la obtención de estos 500 gramos de metanol. En ese punto nosotros entonces estamos aplicando o estamos considerando estos conceptos de estequiometría. Ya sabemos que es necesario el uso de las moles. Se pueden usar las ecuaciones químicas balanceadas y el número de moles de cada sustancia para determinar las masas de los reactivos o de los productos. Y no es posible relacionar directamente la masa de una sustancia con la masa de la segunda, por lo cual es necesario primero convertir una de las masas a moles. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, entonces vamos a realizar este ejercicio. Vemos una reacción entre el nitrógeno y el hidrógeno para la formación de, ¿cómo se llama esta molécula? Entonces, ¿cuántos gramos de hidrógeno gaseoso se requieren para que reaccionen completamente 3,75 gramos de nitrógeno?
cuando tenemos este tipo de incógnitas, pues primero tenemos que tener en cuenta las siguientes indicaciones. Reactivos y productos se relacionan en términos de moles, no de masa. La cantidad de hidrógeno depende del número de moléculas de nitrógeno presentes en 3,75 gramos y de la relación molar entre hidrógeno y nitrógeno en la ecuación química balanceada. Entonces vemos que es clave balancear la ecuación química. Por último, la cantidad de amoníaco resultante depende de la relación entre las moléculas de amoníaco con las moléculas de nitrógeno. Teniendo en cuenta esto, entonces, los gramos de hidrógeno requeridos corresponden a, y los gramos de amoníaco producidos a cuánto corresponden. Ahora vamos a considerar a qué se le conoce como el reactivo límite o limitante. Pero antes de continuar con ecuaciones químicas, vamos a poner un ejemplo más cotidiano, más sencillo. Y entonces vamos a hablar de la preparación de sándwiches. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en este caso vamos a preparar unos sándwiches de queso, donde los reactivos pues van a ser el pan, el queso y el producto pues corresponde, aquí lo podemos ver en la ecuación química, corresponde al sándwich. Vemos que para cada sándwich necesitamos 2 rebanadas de pan y una de queso. Entonces vemos que aquí la reacción inclusive ya se encuentra balanceada, ¿cierto? Entonces, si hay 10 rebanadas de pan y 7 rebanadas de queso, pues solamente se pueden preparar 5 sándwiches. Entonces, ahora vamos a aplicar ese mismo concepto para las reacciones químicas. Entonces tenemos la reacción de formación del agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Vemos que se necesitan 2 moles de hidrógeno por 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Se tiene una mezcla de 10 moles de hidrógeno y 7 moles de oxígeno. Entonces, ¿cuántas moles de oxígeno serán necesarias para reaccionar con 10 moles de hidrógeno? Hacemos los cálculos y observamos que son necesarias 5 moles de oxígeno. Entonces, puesto que habían 7 moles de oxígeno al iniciarse la reacción, habrá 2 moles de oxígeno cuando se haya consumido todo el hidrógeno. Teniendo en cuenta esto, de estos dos, ¿a quién corresponde la característica del reactivo límite? Entonces, antes de la reacción, yo tengo 10 moléculas de hidrógeno que corresponden a estas bolitas grises, ¿cierto? Y 7 moléculas de oxígeno que corresponden a estas bolitas rojas. Después de la reacción, yo tengo 10 moléculas de agua y tenemos 2 moléculas de oxígeno que sobraron. De la misma manera, yo puedo analizar esta reacción a partir de este análisis, donde podemos ver las cantidades iniciales, el cambio y las cantidades finales. Entonces teníamos 10 moles de hidrógeno más 7 moles de oxígeno y como eran las cantidades iniciales pues no había ninguna mol de agua. El cambio pues entonces fue el consumo total de las moles de hidrógeno. Aquí entonces observamos que solamente fueron necesarias 5 moles de oxígeno y pues en el cambio se observa la formación de 10 moles de agua. Así las cantidades finales son 0 moles de hidrógeno, 2 moles de oxígeno que sobraron y 10 moles de agua que se formaron. De esta manera vamos a resolver estos dos ejercicios. Adicionalmente, tenemos que considerar lo que es el rendimiento teórico y el rendimiento real. Entonces, cuando se hace una reacción, nosotros hacemos unos cálculos en el papel y a partir de eso podemos calcular un rendimiento teórico. Pero cuando vamos a un laboratorio y hacemos el proceso ya en la vida real, pues vamos a obtener un rendimiento real. Entonces, el rendimiento teórico corresponde a la cantidad de producto de una reacción química que predice la estequiometría.
es decir, la cantidad de producto que yo voy a obtener a partir de los cálculos que yo haga en el papel. Pero el rendimiento real corresponde a la cantidad de producto que realmente se obtiene en una reacción química cuando yo ya la hago de manera experimental en la vida real. Entonces, a partir de esto, yo puedo calcular un porcentaje de rendimiento, el cual corresponde al cociente entre el rendimiento real y el rendimiento teórico. Y pues nosotros generalmente lo expresamos como un porcentaje de rendimiento. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a realizar este ejercicio para evidenciar el rendimiento teórico y el rendimiento real de una reacción. De esta manera llegamos al final de la lección 3.3 y del tercer módulo.